Buenas noches, estamos en el segundo conversatorio para prepararnos a las celebraciones con motivo de los 200 años de nuestro estado de Jalisco y también los 200 años de que la Virgen de Zapopan ha sido declarada patrona universal y protectora universal de este estado. Y hoy nos acompañan pues con nosotros el presbítero licenciado Armando González Escoto y el doctor Francisco Velázquez, que vienen a compartirnos este tema que nos ayudará a entender todo este proceso que se dio históricamente para que la Virgen de Zapopan fuera nombrada protectora universal del estado de Jalisco, sabiendo pues que hay muchos acontecimientos que preceden a este nombramiento, no de décadas sino de siglos, y pues quisiéramos que ellos nos compartan cuál fue el contexto histórico previo donde pudiéramos ubicar este nombramiento de la Virgen sobre nuestro estado. Bueno, yo considero que si analizamos lo que ha ocurrido en este periodo, en 1821 se nombra a la Virgen de Zapopan generala de armas y 2 años después, efectivamente, como tú lo dices, se le da el título de protectora universal del estado de Jalisco. Yo lo que advierto haciendo una relectura de la historia es una muy notable preocupación de los líderes, de los intelectuales, de los políticos de ese momento por el tema de la soberanía de Jalisco, que no era otra cosa que una continuidad de la soberanía que históricamente tuvo la audiencia de Guadalajara y el reino de la Nueva Galicia, por un lado, pero desde luego, usando un término muy coloquial, la burra no era arisca, si me perdonan pues, los tapatíos de ese principio del siglo XIX tenían memoria histórica y sabían lo que había significado durante 3 siglos la presión constante de la audiencia de México para ejercer un poder centralizador durante el virreinato y ver con mucha desconfianza a las otras 2 audiencias, Guatemala y Guadalajara, que eran parte del virreinato, y que en cierta manera se daba una especie de estira y afloja entre lo que quería imponer el centro y la libertad y la autonomía de las audiencias Guatemala y Guadalajara. Entonces ya durante 3 siglos se había vivido esa tensión de imposiciones del centro y de reacción en contra de ese tipo de imposiciones. Entonces yo lo que podría advertir, además de la devoción acrisolada que esta audiencia tuvo por la Virgen de Zapopan, veo la preocupación de pensar, una cosa es tener el rey de España a 10,000 kilómetros y otra cosa es tener a un gobierno mexicano centralista a 500 kilómetros. Hay mucha diferencia. Y entonces como que había la preocupación de que efectivamente al constituirse México como país, el poder central se ejerciera de tal manera que los estados que se unían a esta federación quedaran finalmente como absorbidos por el poder central. Y esa preocupación que yo advierto en varios pensadores que lleva justamente a luchar por el federalismo desde Jalisco, pues busca la manera de reforzar la identidad regional histórica con estos 2 nombramientos, porque finalmente son los primeros diputados de nuestra primera legislatura los que toman el acuerdo de declarar a la Virgen protector universal. Me imagino que contra cualquier amenaza, incluida la del centralismo. Muy bien, entonces podríamos decir cómo esta imagen sale pues a partir de estos acontecimientos del plano solamente religioso, solamente devocional, y se va convirtiendo pues en un emblema de nuestra historia, de la sociedad civil, pues de amalgamar también nuestra cultura y de defender pues ese federalismo y esa autonomía pues de nuestras regiones. Entonces la Virgen de Zapopan viene a darnos también esa oportunidad para nuestros pueblos.
Y viene también en contraposición al culto que ya se venía siendo más nacional, que era el guadalupano, auspiciado por los criollos. Entonces se trata de separar también, de desvincular de la parte hispana que reflejaba este culto guadalupano en el centro, y el tratar de tener un culto mariano, pero regional, propio. O sea, no quedarse con las políticas centralistas, incluso en materia religiosa, sino tener una advocación que la gente la adoptara, la sintiera propia, y que fomentara esa identidad. Porque la Virgen de Zapopan, si nos ponemos a ver en retrospectiva, empieza como una devoción muy popular con los indígenas de Zapopan, pero a lo largo de la etapa colonial se la van apropiando también las élites tapatías, las élites criollas. Entonces va forjando esa identidad, ese sentido de pertenencia, de que esta es nuestra imagen, esta es nuestra María, en contraposición a la María que tienen los criollos, los españoles en la Ciudad de México. Entonces, en ese rasgo, si bien se habla de que la Nueva Galicia tuvo su audiencia, tuvo su obispado, tuvo su universidad, que fueron creando identidad, pues también tuvo un culto propio, que fue el culto mariano a la Virgen de Zapopan en las zonas de influencia de Guadalajara, y si lo vemos a las orillas, pues estaba el San Juan de los Lagos hacia el norte, en los altos, y hacia la sierra, la Virgen de Talpa. Pero ese marianismo muy particular, muy regional, que se da en la Nueva Galicia, creo que no tiene punto de comparación con otras de las regiones de la Nueva España en tiempos coloniales, y eso, como bien dice el padre, se ve traslapado a la etapa independiente, a seguir utilizando los mismos símbolos de regionalismo para seguir marcando esa diferencia. Podríamos decir que en algún momento entonces de nuestra historia ha habido o sigue habiendo como esos intentos centralistas o unificadores, valiéndose incluso de los signos religiosos y sensibles del pueblo para llevar adelante esto. O cómo podríamos, por ejemplo, entender, pienso en la advocación, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, donde por ustedes mismos que nos han explicado muchas veces y por otros momentos que hemos tenido de estudio, de encuentro, cómo nuestro occidente mexicano tan distante del centro del país, donde no había redes sociales, donde no había medios de comunicación, donde había tanta independencia y autonomía en los estilos de vida, cómo es que la Virgen de Guadalupe ha venido o vino en algunos siglos a hacerse presente aquí y como hasta con cierta fuerza, pues no sé si sea lo correcto decir como imponerse o como presentarse pues como un culto muy nacionalista pues, pero en detrimento del regionalismo, por ejemplo, de nuestro occidente de México. Bueno, yo considero que todo este fenómeno, que es muy del siglo XIX, tiene que ver con una ideología que se hizo dominante en Europa y que lógicamente tuvo una repercusión en América Latina, y es lo que en algún momento dado podría... Edmundo Gorman tiene un libro que se llama La invención de México, la invención de América, pero igual se puede hablar de la invención de México. La ideología inventa un país que de por sí no tendría elementos para constituirse. Inventa el mito de la raza única. No hay una raza única en América Latina, es un crisol de razas que no han dejado de seguirse produciendo. Inventa el mito de la patria única, del territorio único, pues tampoco el territorio ha sido único, porque antes de la independencia la Nueva España tenía 4 millones de kilómetros cuadrados y hoy no tenemos ni 2 millones. Pero son elementos que se usan para inventar ideológicamente una idea, la idea de México. Desde luego yo considero que había una razón importante de fortalecer la idea de un México, que era fortalecer la independencia, que acababa de consumarse. En el 21 se consuma la independencia y los ideólogos del centro empiezan a inventar a México para fortalecer la independencia. Y lo que más me llama la atención es que en esa misma década de los 20 del siglo XIX, un gran historiador mexicano y un gran político, el que fundó el Partido Liberal, curiosamente, don José María Luis Mora, advirtió a los ideólogos que no siguieran deformando la historia del país para inventar un país nuevo que en realidad no existía. O sea, ya
aún en el centro, José María Luis Mora está advirtiendo de que no es el camino correcto desfigurar la historia para crear ese país inventado. Entonces, pues sí, entonces yo entiendo por un lado la preocupación por crear un país, dado que es la independencia, pero considero que los métodos fueron equivocados. Bueno, era un país incipiente, podía equivocarse. Nunca se debe confundir unidad con uniformismo. Y es lo que ocurrió en el siglo XIX y en el XX. Para hacer un solo país, todos iguales. Pues es uniformismo, ¿no? No creo que sea el camino adecuado, ni mucho menos el centralismo, que ha arruinado al resto de los estados de la República, pero también arruinó a la Ciudad de México, que viviendo en un ambiente ecológico extraordinario, destruyó todo su entorno para crear un monstruo de capital con un altísimo costo para todos. Los fueron errores que se cometieron por la ansiedad de crear la patria única, pues es movimientos ideológicos. Pero creo que estamos justo en el tiempo en que este tipo de situaciones se pueden revisar, analizar y desde luego corregir. La unidad del país se finca sobre la unidad de sus regiones. La identidad del país se finca sobre la identidad de sus regiones. Entonces no hay por qué anular identidades para crear una identidad artificial única. Ese es mi punto de vista. Y hablando un poco en eso de la ideología, a finales del siglo XVIII el grupo criollo nacionalista, que ya tenía ideas ilustradas, que buscaba la separación, la autonomía de España con respecto a España, pues configuran una especie de sociedad secreta llamada los Guadalupes, basado justamente en el fervor guadalupano, y ese grupo fue muy importante al momento de gestar el movimiento de independencia y después de la independencia, porque recordemos que México se independiza y queda como imperio con Agustín de Iturbide, y hasta después, luego de experimentar qué modelo político habría de seguir la nueva nación, se concluye que va a ser una república de corte federal, y el primer presidente, José Ramón Adauto Félix Fernández y Ramos. ¿Quién es ese señor? Pues luego cambia su nombre a Guadalupe Victoria. ¿Por qué? Porque él sabía que el único factor que podría homogenizar un poco el sentimiento de nación en el nuevo pueblo independiente era la Virgen de Guadalupe, porque no había ningún otro símbolo que estuviera, digamos, generalizado. El ser generalizado no quiere decir que fuera aceptado en todos lados, pero por lo menos era conocido en todas partes. Yo he hecho por ahí el ejercicio de revisar actas de nacimiento de las parroquias de Guadalajara en el siglo XVIII para ver si había más mujeres llamadas María de la O, María de la Expectación o Guadalupes. Y resulta que en la primera mitad no había Guadalupes. O sea, el nombre de Guadalupe empieza a utilizarse hacia finales del siglo XVIII. Y María de la O hay muy pocas. Donde me he encontrado mucha gente llamada, no María de la O, sino Zapopan o María Zapopan, es curiosamente en Coahuila, en torno al culto, en torno al culto de la Virgen de Zapopan, en Monclova, exactamente. Y se llaman tal cual María Zapopan. Entonces, en ese factor del santoral y de los nombres que adoptan la gente, nos habla de cómo la identidad de la Virgen de Zapopan fue más allá de las fronteras de la Nueva Galicia en su momento, y cómo el guadalupanismo poco a poco empieza a enraizarse, pero ya muy tardíamente en el occidente y norte con respecto al centro. En el centro desde el siglo XVI empieza a tener notoriedad, pero acá nos llega con 200, 250 años de retraso, porque existía mucho esa visión de nosotros no somos la Nueva España, somos la Nueva Galicia. Entonces, esa visión autonomista fue, digamos, un muro de contención para todas esas cosas que venían del centro, incluyendo el culto guadalupano. Y por eso aquí se crea tanto esa identidad regional en torno a la Virgen de Zapopan. Sí, pues, en ese punto, doctor, yo también he hecho un estudio de los inventarios de las iglesias, donde se señalaba qué imágenes había en las iglesias, y hasta fines del siglo XVIII
en las iglesias del Obispado de Guadalajara no había vírgenes de Guadalupe. Y ahí está un listado de qué otras devociones existían, porque en los inventarios, pues los párrocos decían la Virgen fulana, la Virgen mangana, y es rarísimo. Y me he dado cuenta luego ya con un análisis físico en el centro histórico de Guadalajara, casi todos los altares guadalupanos de las iglesias del centro histórico están sobrepuestos. O sea, había otra imagen No son originales. que quitaron para poner el cuadro de la Virgen, y eso habla pues de ese como llegar tarde y buscar de alguna manera como de imponer una devoción en función de un concepto nacionalista. Por ahí creo que una de las primeras iglesias, y es el dato que tengo de la más antigua, es una capilla de una hacienda en Jocotepec, dedicada a la Virgen de Guadalupe. Entonces, en alguna ocasión, platicando con el doctor Muria, me hizo entrar en cuenta de que pues esa parte ya era la Nueva España. Sí. Del Cerro Viejo hacia el sur Así ya es la es. Nueva España, no era Nueva Galicia. No era la Nueva Dijo, Galicia. entonces tiene mucha lógica, porque ellos allá eran ellos y la Nueva Galicia era del otro lado del cerro y acá no llegaba el guadalupanismo. Pues es un poco lo que se explica porque en el Cañón de Bolaños hay un templo guadalupano del siglo XVIII. Y dicen, oye, pero ¿eso era la audiencia de Guadalajara? Sí, pero Bolaños la administraba la audiencia de México. Y ese santuario data del tiempo de Fray Antonio Alcalde, Así que es. fue el principal difusor del guadalupanismo sí, aquí. así O fue el que El que empezó el que empezó, prácticamente. que con el santuario de Bolaños, en la Yesca, en Arandas, el mismo santuario aquí en El de aquí en Guadalajara. Guadalajara. Entonces, él es el que introduce el guadalupanismo. Llegó a romper con esa identidad tan amalgamada que había en torno al culto zapopano. Ujú. Pues yo creo que celebrar estos 200 años de Jalisco nos ayuda no solamente a estar en pro de alguna advocación o de alguna devoción solamente, sino de ir a nuestra raíz y a nuestra historia, porque al final, pues los que vivimos en este tiempo, cuando no tenemos a lo mejor la oportunidad de hacer estos acercamientos históricos que ustedes han hecho, pues muchos pensamos, bueno, pues así como vivimos en este siglo, en esta época, así se vivió siempre, con lo que tenemos ahora, así caminamos siempre, de aquí depende nuestra historia, y darnos cuenta que recorriéndonos algunas décadas o siglos, pues las cosas fueron distintas, la forma de caminar de nuestras comunidades fueron avanzando con una pedagogía muy distinta. Yo creo que sí nos ayuda y yo creo que nos damos por bien servidos que en estas celebraciones de los 200 años de Jalisco, pues conozcamos más de nuestra historia, de nuestro contexto cultural, de la riqueza que tiene nuestra región y de la importancia que sigue teniendo ese federalismo donde toda nuestra nación, en esa pluralidad, busquemos también la unidad. Hay algo ahorita que suena el tema mucho de los 500 años de la evangelización en México y que está interesante como proyecto, pues que como nación celebremos nuestra evangelización, pero siendo una nación, por ejemplo, tan grande, tan plural, qué interesante sería que ya desde ahorita en cada región fuéramos estudiando, teniendo en cuenta cómo fue nuestra evangelización, sabiendo que no podemos uniformar ni unificar un solo proceso y desde ahorita deberíamos, así como cada región, pienso yo, estar conociendo, valorando y a lo mejor incluso hasta planeando una pastoral desde lo que ya se conoce, pero en base pues a un acontecimiento histórico real que todos vamos calibrando. Pues en ese aspecto nos hace falta mucha madurez intelectual para poder aceptar la realidad como es y asumirla como parte de lo que somos ahora. Y sí, cuando se habla de 500 años, pues es una cifra que se va cumpliendo, pero en distintas regiones, en años distintos. Para allá iba yo. Porque 500 años en Chihuahua, en Sonora, En Baja California. en Baja California, pues ¿cuáles 500 años? Con trabajo tendrán 300, dado que el Evangelio llegó lentamente hacia el norte, ¿no? Cuando se habla de los 500 años en México, bueno, sí, con Pedro de Gante, en el centro de México, porque Pedro de Gante llegó a la Ciudad de México justo hace 500 años, en 1523. Pero para que el Evangelio llegara y fuera aceptado en Yucatán, hay que esperar a fines del siglo XVII. Entonces, dices muy bien, cada región debe ubicar el momento en que entró en este proceso
y celebrarlo porque es su proceso. De otra manera, pues estaríamos un poco ideologizando otra vez la historia. Sí, justamente iba a comentar eso que decía el padre, porque el proceso de conquista, incluso la militar, no fue homogénea. Todo el mundo dice, México fue conquistado en 1521. No, en 1521 se conquistó la Ciudad de México, porque Veracruz fue desde 1519, por decir algo. Claro. Y si nos vamos hacia el norte, en las Californias fueron a finales del siglo XVIII, ya en vísperas de la independencia. Así es. Entonces estamos hablando de que los 500 años de la evangelización, pues es partiendo de una visión otra vez centralista. Porque ciertamente hacia el norte pues serán 250, no creo que se llegue a 300 años del conocimiento de la fe cristiana, pero es complejo, porque cómo abordar esos temas sin darle los matices regionales, porque nuestro país, no sé si decir afortunado o lamentablemente, pero es un mosaico regional que forma este rompecabezas llamado México. Entonces yo creo que hay que entenderlo de esa manera y no caer en esos proyectos ultranacionalistas que parecen sacados del siglo XIX, pero que hoy día todavía con eso de... En el 21. Con eso de la Comisión para la Memoria y no sé qué, pues a ver, y nos vamos al siglo XVI a querer ver al México idílico de antes de la conquista. Pues como yo les digo a mis alumnos que de pronto me dicen, es que los españoles nos impusieron su religión, le dije, es que sería muy bonito que previa un examen, pues sacrificáramos a una de sus compañeras para pedir a los dioses que nos vaya bien. Que les vaya bien en el examen. Sería una tradición bonita que habría que recuperar. Obviamente es donde les cae en cuenta que pues es parte del avance de los pueblos, ¿no? Entonces no se puede estar criticando con ojos del presente una situación que ocurrió hace 500 años. No. Entonces hay que situarnos y aprovechar lo que nos sirva de ello para ser mejores ciudadanos en el presente, conociendo nuestras raíces, pero no tratar de desvincularnos. Decía el doctor León Portilla, si renegamos de ser indígenas o de ser españoles, es como renegar de nuestro papá o de nuestra mamá, porque al final de cuentas somos producto de las dos, de estas dos etnias. El mestizaje. No, y pues en esa misma línea, doctor, la cuestión es que la visión idílica prehispánica, pues es efectivamente idílica. La visión histórica es otra cosa. ¿A qué se dedicaban las comunidades indígenas? A pelearse entre sí todo el tiempo, de lado a lado. Incluso recuerdo aquella versión original de Thompson sobre los mayas, que eran un pueblo que jamás había hecho la guerra. Y después empiezan los descubrimientos arqueológicos y descabezados. Eran de los más guerreros. Y supuestamente eran de los más peleoneros. Obvio, vivían peleándose todo el tiempo. Si algo hicieron los españoles, de las cosas buenas que hicieron muchas malas, pero las cosas buenas fue que los pusieron en paz. A todos, ¿verdad? Lo que llaman los 3 siglos de paz hispánica, que se acabaron con la independencia, pero de hecho fue un mérito, por lo menos, 3 siglos de paz. Ya fue ventaja. Pero no es que fuéramos antes algo mucho mejor. Pues sí teníamos cosas buenas, pero no todo era, nunca todo es bueno ni malo. Pero esa visión idílica es muy decimonónica, que incluso vivimos hoy día, ¿no? Desde el siglo XIX. Era claro. La idea de el indio bueno era el indio previo a la conquista. Así porque es. El indio del siglo XIX y el indígena de nuestro tiempo los tenemos relegados, los marginados, los vemos como un estorbo para la sociedad, y es una visión muy liberal del siglo XIX. O sea, las ataduras, la mala vida que llevan las comunidades indígenas son a raíz de las reformas liberales que les quitan todas las protecciones que tenían, les quitan sus tierras y quedan ya prácticamente en la desprotección, en la semiesclavitud, al trabajo, al cuidado de personas adineradas. Yo recuerdo una anécdota allá de la región norte de Jalisco. Hay un pueblo, un rancho que se llama Acaspulco y tiene sus tierras y es comunidad indígena. Y todavía hace 20 años se defendían de las ambiciones de los vecinos con los títulos del rey de España. ¿Sí? El rey de España nos legitimó nuestras tierras y son nuestras y no nos las van a quitar. Y bueno, afortunadamente el gobierno mexicano, con ganas o sin ganas, respetaba los títulos del rey de España. Sí, en los juicios agrarios se da mucho eso, tener los títulos primordiales. Sí.
pero ¿cuántos pueblos lo conservan? Pues Ese es el asunto. ahí se perdieron y ese fue el momento en el que les quitan todas sus propiedades. No, pues la ley de la supresión de las propiedades comunales es lo que empobreció a los indígenas de México. Es lo que yo les digo, nos vamos con el discurso de que fue la ley de desamortización de los bienes eclesiásticos. ¿sí? Y no, Pero detrás había venía otra cosa. Los predios rústicos de los Así ayuntamientos, es. de las comunidades indígenas, y eso nunca se nos dice. ¿Por qué? Porque entonces sería meternos en pecatas que empañarían la imagen de grandes santones de nuestro santoral patrio que tenemos en nuestro país, ¿no? Llámese Benito Juárez, tal cual. Por ejemplo, o sea, sí. que todo el mundo lo tiene en un altar cuando, pues en realidad, él, a pesar de ser un indígena zapoteca, odiaba a los indígenas. Y para él casi tenía esa idea muy sudamericana del mejor indio era el indio muerto, porque él lo consideraba un lastre para el desarrollo nacional. Entonces, ¿dónde queda el respeto por los grupos étnicos del sur cuando él venía de uno de ellos? Sí, son situaciones pues complejas de nuestra historia y de nuestra personalidad, pero como usted lo dice muy acertadamente, hay gente que sigue anclada en el siglo XIX, que fue un siglo de ideologías, no de historia, de ideologías, de inventar historia en todo caso. Y es justamente por la conformación de la nación, de tratar de darle esa falsa homogeneidad al país. Que se incurrió en ese tipo de desvíos. Y más porque pues México era un botín, una presa fácil ante las ambiciones de un país que empezaba a ser expansionista como Estados Unidos. Llámese Estados Unidos. Luego los europeos que querían frenar a Estados Unidos y por eso los franceses llegaron acá inventando que una guerra por unos pasteles, una guerra porque no les querían pagar la deuda más adelante con el Segundo Imperio. Pero en realidad México era como la novia bonita pero sucia de un rancho, ¿no? Que todo el mundo la anhela pero no sabe cómo tratarla bonito y se peleaban por ella. Entonces... Hay una anécdota que abona lo que dice, cuando llega a tomar posesión de su sede el obispo Cabañas a fines del siglo XVIII y los canónigos le ofrecen un gran banquete y dice Cabañas, no cabe duda que estoy en la rica América, porque era muy rica América y lo sigue siendo. Sí. Pero pues por eso ha sido objeto de tantas discordias y envidias internas y externas, ¿no? Podríamos decir que seguir arrastrando inconscientemente esta ideología del siglo XIX también nos afectaría, bueno, desde la visión de Iglesia, un adecuado tratamiento pastoral a la situación que estamos viviendo. Evidentemente. Yo considero que el problema es la actualización y muchas veces aún nosotros como Iglesia no estamos actualizados. Y en ese sentido, estamos en el siglo XXI, pero no vivimos en el siglo XXI. Nuestra mentalidad sigue estando anclada en cosas del pasado y desde ahí queremos ver la realidad actual y eso es algo sumamente peligroso. Lo dijo Gorbachev en algún momento, cuando uno llega tarde, la historia nos cobra el retraso. Y eso es algo lamentable que estando en este siglo sigamos pensando con los criterios, las ideas pastorales incluso del siglo XIX. Ya no estamos en el siglo XIX afortunadamente, pero mucha gente aún no se da cuenta. Pero peor aún, padre, es cuando pareciera que hubo, lejos de un avance, un retroceso. Ese es el asunto. Porque si vemos un poco las pastorales del Papa Francisco, ¿a poco no le recuerdan a León XIII? Finales del siglo XIX. Incluso a Pablo VI. Pero... O sea, entonces, si está exhortando íbamos bien a que la Iglesia vuelva a retomar su rumbo social, quiere decir que en algún momento lo perdió. Y a lo largo del siglo XX obviamente se fue para atrás nuevamente. Sí, desde luego. Hubo, para América Latina, hubo más de 30 años de ausencia de pastoral social. Y cuando pasan cosas en el momento actual y la gente como que no se las explica, pues la respuesta es muy sencilla. Dejaste atrás la pastoral social y también se nos olvida una cosa que me considero yo importantísima. ¿Cuál fue la clave que dio éxito a los misioneros en el siglo XVI? Fue la pastoral social. No hubo otra clave, la pastoral social. Después se puede añadir
el tema del mestizaje, que también fue una clave del éxito evangelizador, pero básicamente fue la pastoral social. Cuando los indígenas les decían a los misioneros, no entiendo lo que me dices, pero entiendo lo que haces por mí. Hay mucha diferencia. Cuando los veían sucios, desarrapados, con el hábito roído, rasgado, pues, que, se identificaban con y ellos. que vivían entre ellos, ¿no? Exactamente. Entonces, pues claro que decían, bueno, y sí entiendo lo que haces por mí, ¿verdad? ¿Qué enseñes? Que la Trinidad, y que pues quién sabe, ¿no? Algún día lo entenderé, pero lo que haces, eso lo estoy viendo. Sí, sí. Y fue la mejor manera de conquistar. De hecho, toda la conquista del norte fue por la vía espiritual, como dice Así Robert es. Rickard. No fue por no se No pudo fue por por las vía armas. militar. Y yo considero, volviendo a nuestro tema, la Virgen de Zapopan. En buena medida la Virgen de Zapopan era lo que prolongaba la presencia solidaria de Fray Antonio de Segovia. ¿Qué veían en ella los indígenas? Lo que habían visto en el fraile. Los defendió, los protegió, les lanzó al futuro. Bueno, eso es lo que veían. Sí, ahora sí que puso la mano en medio para que no hubiera un genocidio. Así es. Sí. Entonces, bueno, pues para celebrar estos 200 años de nuestro Estado libre y soberano, pues qué importante es darnos cuenta de esos antecedentes históricos y cómo pues esta devoción de la Virgen amalgamó todas esas partes de la historia y cómo las primeras autoridades pues de nuestro Estado se dieron cuenta de lo importante que era tomarla como ese ícono, ese símbolo religioso que defendiera, que enalteciera un sano, evidentemente, regionalismo ante la nueva situación política que se avisoraba que empezaríamos a vivir. Digamos que el tema aquí es la cultura regional. Lo que se defiende es la cultura de una región porque tiene todos los derechos a sobrevivir y a mantenerse, porque finalmente lo que explica la identidad de un pueblo es su cultura. Bueno, nosotros hemos hecho nuestra cultura en esta región de México y creo que tenemos todo el derecho de sostenerla y mantenerla del modo que se pueda, porque de otra manera nos volveríamos una especie de una sociedad artificial sin raíces, sin memoria, sin historia, sin pasado. Nacimos ayer, pues no es así, ¿verdad? Además estamos hablando de un México o un Jalisco netamente católicos. Toda la gente profesaba devociones, la vida de la gente giraba en torno a las campanadas de las iglesias, a qué hora levantarse, a qué hora cenar, a qué hora dormirse. Eso también nos habla de una tradición muy arraigada y muy, muy apegada a las cuestiones religiosas, que conforme va avanzando el siglo XIX, se van perdiendo, al grado de que hay una desvinculación entre la parte oficial y la parte religiosa con las leyes de reforma, y es donde el culto a la Virgen se modifica un poco, porque antes eran las mismas Fuerzas Armadas del Estado de Jalisco quienes custodiaban a la Virgen. Entonces, al venir la separación, viene también un cambio en la forma de rendirle culto a la Virgen de Zapopan, y es cuando empiezan a crearse estas guardias reales, pero ya de laicos. Personas laicas, exactamente. Entonces, viene esa readaptación, es decir, una tradición que venía de 1734 o incluso más atrás, tiene que reacomodarse, readaptarse para sobrevivir el cambio de los tiempos. Es decir, la gente no estaba dispuesta a que un cambio político arruinara con sus tradiciones, su cultura, su forma de entender, su identidad, exactamente. Entonces, me parece que también es un cambio muy significativo que se da a lo largo del siglo XIX y que habría que tener presente a la hora de hablar de la historia de Nuestra Señora de Zapopan también. Sí, de hecho, eso que usted menciona, doctor, podría ser justamente un enfoque interesante. ¿Cómo ha hecho la gente para salvaguardar su devoción después de 200 años de centralismo? Eso es casi un tema para una investigación. ¿Cómo le ha hecho? Porque lo ha logrado. Además, diríamos, es una devoción, una sobreviviente exitosa. Sí. Yo he hecho otros estudios a propósito de Monterrey, la Virgen del Roble. Y lo mal que le ha ido con todo este tema, y cómo acá, sin embargo, la gente ha tenido la capacidad de sostener su identidad religiosa a pesar de estos 200 años de centralismo. Y de tener
buenas comunicaciones, porque Jalisco es un estado bien comunicado con el Así centro. No podemos decir está remoto allá en la sierra, como sería Aislado. la Virgen de Juquila Juquila, en Oaxaca. Oaxaca, que está en un lugar muy remoto. No, aquí estamos hablando de la capital de Jalisco, De Jalisco. prácticamente, que guarda una de las tradiciones coloniales de las que pocos se conservan en todo el En país, el ¿no? país, Que sería así la es. romería. Así es. Entonces estamos hablando de que se preserva ese factor cultural, de la tradición, de la devoción religiosa, muy, muy arraigado como identitario aquí en Guadalajara y toda su zona conurbada. Podríamos decir entonces pues que la historia de Jalisco es inseparable pues de la devoción de la Virgen de Zapopan en este occidente de México, tanto por la consumación de la independencia como el inicio propiamente ya de una entidad ya llamada Jalisco. Sí, desde luego. Finalmente, Jalisco es la parte mínima que quedó de la audiencia de Guadalajara, porque la audiencia de Guadalajara era todo el norte de México. Pero con una serie de reformas que hubo ya antes de la independencia, las reformas borbónicas, que desaparecieron de algún modo las audiencias y quedaron las intendencias, ahí empezó ya como a prefigurarse otra manera del mapa del norte de México. Pero finalmente todo el norte de México fue Guadalajara. Y luego las diputaciones. Luego vinieron las diputaciones y Jalisco es como la parte menor que quedó, todavía con Nayarit y Colima, aunque después hubo hasta el intento de reducir todavía más a Jalisco, que prácticamente iba a quedar reducido a Guadalajara, porque querían que el Cantón de Lagos fuera estado, y el de Tequila y el de Zapotlán, Ciudad Guzmán, se supone que iba a quedar de Jalisco nada. Eran políticas del centro. Afortunadamente nuestros, ahora sí que compatriotas jaliscienses de Tequila, de Lagos, de Ciudad Guzmán, no entraron en el juego y se mantuvo el territorio de Jalisco como hoy lo conocemos, medio mordisqueado pues de aquí y de allá, pero sobrevive. Pero eso era también porque la gente de aquí era muy peleonera, o sea, tenía una identidad muy fuerte, arraigada, muy fuerte, muy luchona. Fuerte, por supuesto. Y eso incomodaba a la visión Al poder centralista, central. Exactamente, la visión centralista de nación. Entonces eso explica mucho. Yo les digo, siempre se le ha tenido un miedo a Jalisco a nivel nacional, al grado de que ¿cuántos presidentes de México ha habido emanados de Jalisco? No, pues prácticamente ninguno. Y los pocos que ha habido han sido muy polémicos. Gómez Farías, que fue de los primeros reformadores, Justo Corro, que estuvo ahí en un periodo entre Santana con los conservadores, Victoriano Huerta en tiempos de la Revolución, que por la mala se apropia de la presidencia, y se acabaron los jaliscienses. Pues ahí está el terror que había con González Gallo. De que pudiera llegar a ser presidente. Entonces sí, así es, ha habido este temor que nos lo hemos ganado a fuerza de identidad. Está muy bien. Sí, sí. O sea, somos la parte rebelde del país, tal vez, a pesar de que en el imaginario nacional se nos trata de mochos, de conservadores. Yo recuerdo en Morelia en alguna ocasión me dijeron, no, pues es que allá en Guadalajara son bien mochos, muy religiosos. Le dije, tienes toda la razón. Yo aquí llegué un jueves de Corpus, no pude entrar a Morelia porque toda la ciudad estaba con las calles cerradas porque hacen una procesión con el Santísimo por toda la ciudad, cosa que en Guadalajara no sucede. Le digo, en San Luis Potosí, que también, ¿qué pasa con la marcha del silencio del Jueves Santo? El Jueves Santo, sí. ¿Qué pasa con los viacrucis de Iztapalapa? O sea, en todos los lugares hay manifestaciones religiosas, no nada más en Jalisco. No, pero que su forma de pensar, bueno, es que, o sea, siempre van a estar buscándole el pero, porque Jalisco me parece que es de los estados que más destaca, que más aporta a la mexicanidad también con símbolos identitarios. Un tanto, diríamos, un poco incongruente que haya la crítica a Jalisco y sin embargo Jalisco representa el país. Represente al país, es parte de la, pues sí hay que reconocerlo con humildad, la grandeza de la gente jalisciense y yo considero que si fuimos capaces de crear una ciudad como Guadalajara, a pesar del centralismo, eso habla mucho de nuestra identidad, porque de otra manera estaríamos como cualquier pueblo con título de capital, que ha habido muchos en México. O que incluso la capital estuviera más demeritada, como sucede en Chiapas, que la capital es una, pero la que rifa es otra ciudad. Es otra, así es. Y hace 200 años, cuando pues, se logra la independencia
de esta región de Occidente, cuando ya surge el Estado Soberano de Jalisco, cuando se pone a la Virgen de Zapopan pues como en su patronato. Ahí en el centro de la República, ¿cuál fue el eco, el sentir? ¿Hay algo de la historia que nos pueda decir un poquito cómo se tomó esta cuestión, sabiendo pues que incluso a lo mejor casi por semanas, pero que se llevó la delantera de la declaración de la independencia? Bueno, de hecho hubo un conflicto entre Jalisco y el centro que pudo hasta llegar a una guerra, la cual se evitó por los acuerdos de Lagos, me parece, doctor, Sí, de Lagos. donde Jalisco puso como condición para unirse a la República Mexicana el sistema federal. O sea, sí hubo un conato de guerra, porque del centro enviaron al ejército para aplacar a Jalisco, que se oponía a un sistema centralista. Aunque claro que finalmente el centralismo, a pesar del federalismo, se impuso. Yo he dicho muchas veces que el federalismo mexicano es como la avenida del federalismo en Guadalajara, larga, chueca y perforada. Y que nada más se ve en perspectiva, a lo sí. lejos, ¿verdad? Yo creo que también no se sabía qué era eso del federalismo. Nadie entendía qué era la independencia, nadie entendía qué era el federalismo. Mucho menos la democracia. Exacto. O sea, cuando Jalisco se declara Estado libre y soberano, es prácticamente como declararte independiente. Y luego dice, no, ¿saben qué? Siempre no, sí queremos pertenecer a la federación. Entonces no había una conceptualización clara de la terminología política que se usaba en ese momento. Y eso es lo que causaba mucho miedo en el centro, y a los de acá pues les daba así como mucho orgullo de decir, nosotros nos estamos separando, nos estamos desvinculando, pero ¿qué se entendía? ¿Qué entendían Prisciliano Sánchez, Luis Quintanar a ciencia cierta de lo que era el federalismo, de lo que era la autonomía, de lo que era un Estado libre? No lo sabemos, porque sus escritos no nos dejan ver a fondo qué es lo que entendían ellos por esos términos. Entonces, ¿hasta qué punto Jalisco en realidad se estaba declarando independiente? ¿Quién sabe? Pero lo cierto, como bien dice, Jalisco tomó la delantera, luego vino el Estado de México y vinieron otros en cascada, que es cuando entonces se convoca al Pacto Federal para evitar pues que esto se desmembrara. Una dispersión como Centroamérica. Exactamente, no fuera a suceder como con esas repúblicas que luego quedaron ahí fragmentadas, ¿no? Nos hemos enfocado mucho, evidentemente, en este título de la Virgen de Zapopan, de protectora del Estado de Jalisco, pero ¿cuál fue el papel, por ejemplo, del señor obispo Ruiz de Cabañas y la iglesia como tal en este proceso? Por ejemplo, dice usted, doctor, pues no tenían claridad sobre la independencia respecto a qué, este tipo de conceptos que ahora a lo mejor pues muchos no los vivimos, pero más o menos los queremos sobreentender. En aquel tiempo, ¿cuál fue el acompañamiento pastoral y la presencia de la iglesia en este acontecimiento tan importante? Yo lo veo un tanto ausente, aquí el padre me corregirá, pero yo no encuentro al obispo Cabañas ni cuando se le nombra generala de armas, ni cuando se le nombra protectora del Estado Libre y Soberano de Jalisco. El obispo Cabañas jugó un papel ambivalente entre la independencia y la no independencia. Luego dicen, es que él coronó a Iturbide. Sí, pero lo coronó porque así se estipulaba el rito de la investidura y porque era el único obispo que quedaba vivo en todo el territorio nacional. Pero de eso a que él estuviera convencido de la independencia, yo tendría mis dudas, y además no recuerdo alguna pastoral que haya promovido la devoción zapopana, padre. No sé si usted tenga conocimiento. Bueno, el señor Cabañas fue un hombre, era una gran inteligencia. Y de hecho, a Cabañas lo mandan a Guadalajara, aunque el primer destino era Nicaragua. Pero lo mandan a Guadalajara porque consideran en España que Nicaragua León de Nicaragua es una diócesis todavía muy pequeña y pobre como para la altura del personaje. Y entonces mandan al señor Cabañas a Guadalajara. Y Cabañas, desde luego, se alarma con el movimiento de Hidalgo, pero no porque estuviera en contra de la independencia, porque en realidad el movimiento de Hidalgo ni siquiera sabían qué querían. Hidalgo mismo nunca les dijo a sus seguidores que buscaba la independencia, entonces acabó catalogándolo como uno de los forajidos que levantaban gente para robar pueblos, que no era tampoco eso, pero eso se pensaba.
Pero una vez que Iturbide le manda una delegación para explicarle su proyecto a fin de crear un país independiente, el obispo Cabañas se une al proyecto de Iturbide específicamente, y con ello le da a Iturbide el respaldo de la Iglesia, ya que el arzobispo de México, Pedro María de Fonte, a quien también se le planteó, no solo no aceptó el proyecto, sino que se fue a España y no volvió, ni renunció tampoco, y por eso la diócesis de México permaneció vacante por muchísimos años. Mientras que Cabañas prácticamente se jugó su futuro, cuando apoya la independencia y después participa en la coronación de Iturbide, porque los otros dos obispos que quedaban no quisieron hacerlo, y el primado había dicho que no. Y entonces se juega el futuro porque Cabañas va a quedar mal aquí y allá. Queda mal con España porque traiciona a España al aprobar la independencia de México. Y queda mal aquí porque antes había criticado a Hidalgo. Y sin embargo es un factor que fue decisivo para la consumación, porque de otra manera la Iglesia habría estado ausente. Y luego ahí viene un conflicto en la iglesia mexicana porque el sector político quería continuar con el regio patronato, gobernando a la iglesia mexicana, y la iglesia decía, no, es que si ya nos deslindamos de España, no existe regio patronato, y entonces nosotros dependemos directamente de la iglesia romana, como ocurría en general. Exactamente. Entonces ahí dura unos 15 años ese pequeño conflicto. Y además en la cuestión de en la solemnidad en la que se le da a la Virgen el título de generala, la preside el señor Cabañas, aunque la predicación está como se usaba, le toca a un fraile que era de moda que ellos predicaran, y la misa anual para celebrar el generalato, que quedó el tercer domingo de junio, siempre y cuando no coincidiera con el Corpus Christi, era una misa que llamaban de tabla, es decir, la debía presidir el señor Cabañas. Y es en esa misa donde se celebra el nacimiento del Estado de Jalisco y la protección de la Virgen de Zapopan sobre el Estado. Que hay una indicación ahí de Quintanar, parece. Luis Quintanar, sí. Que dice en la misa de Nuestra Señora de Zapopan, y ya la menciona como protectora del Estado de Jalisco, y que era una misa que tocaba presidir al obispo. Que fue 21 de junio, que ¿verdad? Fue el 15 de junio, me parece, en la misa, en ese año, en el 23, la misa del generalato, entiendo que fue un 15 de junio. Bueno, pues bastante interesante lo que hemos hoy aprendido, comentado. Y pues yo creo que a lo mejor para el siguiente conversatorio pues está pues esto que decían, cómo en los siglos siguientes, cómo ha subsistido la devoción y contra tantas resistencias y tantas situaciones, cómo se ha logrado mantener, y también cuál es nuestro compromiso actual, después de 200 años, de mantener pues nuestro arraigo regional, devocional, de nuestra historia. Muy bien. Bueno, pues les agradecemos al doctor Francisco Velázquez, al padre Armando González Escoto, por estar con nosotros y acompañarnos en este segundo conversatorio. Pues esperemos que nos acompañen en el tercero, que ya sería muy cercano antes de la celebración propia de los 200 años de Jalisco y del protectorado de la Virgen de Zapopan sobre él. Gracias por acompañarnos, que tengan buena noche.